las personas que están presentes, igual para quienes observan este video, un saludo muy especial. Soy Andrés Jaramillo, director de Fundación Función Futuro y el creador de los programas de la psicología bioética y del enfoque integral. Hoy vamos a hablar sobre algo que es relevante dentro de todo el manejo de la espiritualidad, porque la espiritualidad se ha demostrado, como les he dicho tantas veces, que es necesaria en un proceso de rehabilitación de adicciones y en muchos casos de la superación de diversas enfermedades mentales, emocionales, neurosis, porque la espiritualidad va conciliando a la persona consigo misma, la va conciliando con sus entornos, y más aún la espiritualidad cuando se acompaña de religión. La religión nos va a nutrir nuestra conciencia moral, es decir, que vamos a generar una conciencia con una moral más pulcra, más digna, con una mayor aversión hacia todo lo que no le conviene al alma, al espíritu. Por ello es importante que nosotros meditemos en lo que es la historia de las diversas religiones. Cuando hablamos de las diversas religiones, hoy por hoy vemos que hay muchas religiones que nacieron, que las personas generaron culto hacia ellas, después cayeron en desuso y murieron. Para ello la muestra es la religión de los egipcios. Los egipcios, a través del culto de Akenatón, puede considerarse la primera religión monoteísta, aun cuando había una clara adoración a un astro, al sol, ¿no? Y dentro de toda esta suerte de mitología egipcia encontramos cantidades de dioses, a Ra, a otros dioses que fueron generando como toda una mitología de la que los griegos fueron tomando también ciertas cosas, por ejemplo todo lo del Hades, todo lo del infierno. Los que empezaron con todo esto fueron los egipcios, ¿no? Dentro de todo esto, los egipcios ya tenían un libro de los muertos, de cómo era el tránsito del alma después del momento de la muerte, de cómo nosotros al momento de la muerte nuestra alma era pesada y si no cumplía con las exigencias de justicia en la vida, iba a haber una condenación eterna. Ya los griegos, ellos van generando toda una suerte de mitología basada en Zeus, que es el padre de los dioses del Olimpo, que son 12 dioses, donde se le va dando mucha personificación a cada uno de estos dioses. Ya los griegos fueron generando hasta 1450 diferentes deidades, y Homero y varios autores griegos, ellos nos ayudan a entender todo lo que es la mitología griega, y esta mitología griega incluso el día de hoy ha tenido influencia, por ejemplo, con lo que se llaman los cantos de sirena, lo que se llama la espada de Damocles, que son figuras literarias todavía muy usadas, en donde nosotros vamos viendo que incluso en psicología se toman muchas figuras de esta mitología, como es el complejo de Electra, como es el complejo de Edipo, para poder hacer alusión a toda esta problemática emocional de un individuo. Entonces, los griegos, ellos tenían una personificación mítica de sus deidades, es decir, ellos los hacían representar como si fueran muy humanos. A diferencia de los egipcios ya los ponían que, aunque tenían algunos rasgos humanos, eran deidades absolutamente celestiales. Ya toda esta religión de los griegos viene a ser prácticamente calcada por los romanos. Los romanos fue un pueblo militar que invadieron Grecia, calcaron su religión y al mismo Zeus le cambiaron el nombre y le pusieron Júpiter. Y ya con la caída del imperio romano, todas estas costumbres paganas se fueron extinguiendo completamente, más aún cuando más o menos en el año 323 el emperador Constantino decretó la religión cristiana como la oficial del imperio romano. Entonces ya toda esta cepa de religiones que nacieron con los egipcios se fueron modelando en la mitología griega, pasaron
a toda la mitología que llaman grecorromana, ya fue quedando completamente en desuso y hoy se entiende no como religiones porque ya están muertas, no hay feligresía, de ahí viene la palabra religión, de religare, de grupo social que se reúne con el fin de adorar. Entonces, cuando hablamos de las religiones que están vivas actualmente, nosotros al día de hoy sabemos que más o menos entre el 85 y el 90% de la población mundial es creyente, es decir, que es la gran mayoría. Si nosotros sumamos todo lo que son las facciones cristianas, es decir, de las personas que creen en Cristo, a lo que se suman el protestantismo, los ortodoxos, los católicos, va a ser la religión más numerosa del mundo. Ya tenemos también las religiones indostánicas, que son básicamente del Valle del Indo, son religiones orientales, en donde la más común hoy en día es el hinduismo, que también es una suerte de politeísmo, en donde se van adorando incluso animales, se van adorando figuras mitológicas, y es muy frecuente. Y ya vemos religiones como los musulmanes, que es una religión viva en este momento también absolutamente numerosa. Y ya hay facciones mucho más reducidas como el budismo, el taoísmo y el confucianismo, que son escuelas, las llaman muchos filosófico-espirituales, donde si bien no tienen la representación de una deidad, es decir, de un dios, sí se incluyen dentro de todas las corrientes espirituales que están vivas actualmente. Entonces, si nosotros vamos a estudiar las religiones a ciencia cierta, las religiones actuales se desprenden de dos grandes cepas. Una que son todo lo que son las religiones que surgen de las religiones protobabilónicas o paleobabilónicas, que son anteriores a los pueblos caldeos, son mucho anteriores a Abraham, y ya de estas religiones protobabilónicas que eran politeístas van a surgir las religiones abrahamánicas o abrahamánicas, que son monoteístas. Abraham fue la persona que ya hizo un pacto con Dios, donde él llegó a la conclusión de que solo había un Dios de dioses, un poder de poderes, un solo absoluto trascendente. Y de estas religiones abrahamánicas surge el judaísmo, en donde la figura más importante pues es Moisés, también está Elías, y posterior al judaísmo y del judaísmo surge el cristianismo, porque Jesús era de religión judía, él era feligrés dentro del pueblo judío y practicaba la religión judía. Entonces, ya posterior a eso llega la historia de los musulmanes, más o menos en el año 600, que narra todo lo que son las enseñanzas del profeta Mahoma. Entonces, por la otra parte, tenemos las religiones que surgen de los antiguos Vedas. Los antiguos Vedas van haciendo una transición hacia las religiones brahmánicas. Estas religiones brahmánicas hacen también una transición hacia las religiones hinduistas, y el confucianismo va a surgir, el budismo va a surgir de ese tránsito entre los Vedas y la religión brahmánica, porque se dice que Siddhartha Gautama, el fundador del budismo, él practicaba la religión védica. Entonces, cuando empezamos a hablar de las religiones, empezamos a hablar, por ejemplo, del judaísmo. El judaísmo es una religión muy importante, aun cuando no es de las más numerosas hoy en día, porque da origen al cristianismo y da origen a la religión mahometana o a los musulmanes. Entonces, en la religión judía básicamente se reconoce a Moisés como un gran profeta. Moisés va a recoger las enseñanzas de un pueblo en donde tenemos unas figuras absolutamente importantes, que Abraham era hermano de Lot,
ellos dividen sus caminos. Abraham ya tiene de hijo a Isaac, a quien Dios se lo pidió en sacrificio, pero después no se consumó el sacrificio. Isaac tiene entre sus hijos a Jacob, que Jacob es a quien Dios le cambia el nombre y lo llama Israel, de donde sale el nombre Israel o el pueblo de Israel, el pueblo elegido, que eso es lo que significa. Entonces, dentro de este judaísmo encontramos que se basan sus enseñanzas en los libros sagrados, básicamente en la Torá, en el Pentateuco, que es un libro que se comparte con los cristianos, que son los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, donde encontramos el Génesis, el Éxodo, el Levítico, el Deuteronomio, de un Dios bueno, de un Dios redentor, de Jesús como Hijo de Dios, que se entrega, se ofrenda a sí mismo como expiación por todos los pecados de la humanidad, generándonos un camino, una vía directa con Dios a través de su propio sacrificio, de su propia historia y de su propia experiencia. Dentro del cristianismo nosotros encontramos a grandes exponentes ya de todo lo que es la religión católica. La religión católica viene de católico, que significa universal. Fue el emperador Constantino, como les dije, quien fue el encargado de hacerla oficial dentro del Imperio Romano. Y ahí ya vienen grandes pensadores católicos como San Agustín, que él fue obispo en Hipona, fue una persona que también tuvo una enorme conversión. Se llama que puede ser el patrón de los adictos porque él era tomatrago, era mujeriego, y de pronto tuvo una enorme conversión que terminó escribiendo su obra principal, que se llama Los Tratados Morales. Ya también tenemos a Santo Tomás de Aquino, que ya dentro de toda la filosofía tomista encontramos toda una cantidad de ideas, de conceptos acerca de lo que es la espiritualidad legítima del ser humano, cómo son las vías para nosotros acercarnos a Dios, para que Dios entre en nosotros. Pero sin duda alguna el principal exponente de todo el cristianismo es San Pablo, Saulo de Tarso, que él era centurión romano. Eso quiere decir que manejaba una centuria, manejaba 100 hombres, y él iba persiguiendo a Pedro. Cuando se le aparece Jesús en forma de luz, lo tumba de un caballo, lo deja ciego y le habla y le dice que por qué lo persigue y que vaya a Damasco y encuentre a Pedro, que le van a devolver la vista, cosa que así sucede. Y este perseguidor de los cristianos de la iglesia primitiva se convierte en perseguido por una parte por el Imperio Romano. Él era también ciudadano romano y termina escribiendo básicamente medio Nuevo Testamento. Escribe las cartas a los romanos, a los gálatas, a los corintios, a los efesios, a Tito, a Filemón, y son cartas que enseñan una gran doctrina de cómo debemos comportarnos los seres humanos. Entonces, ya cuando más o menos en el año 600 aparece Mahoma. Mahoma fue una persona que él quedó huérfano, un tío lo adoptó, lo llevaba en sus correrías, en sus viajes, y en esos viajes el tío era mercader. Se le presentaron personas judías que lo llevaron hacia el conocimiento del judaísmo y también el conocimiento del cristianismo, y él pues empezó a encarretarse con todo esto de la religión. Incluso pues llegó a proponerse como un gran sacerdote dentro del judaísmo y fue rechazado y decidió armar una nueva religión. Entonces los musulmanes, estamos hablando de una Arabia que no estaba organizada civilmente, eran cantidades de tribus, no habían países, y él fue tratando de imponer la religión musulmana a sangre y espada. Entonces así fueron conquistando pueblos, y la religión mahometana o el muslismo se fue convirtiendo como una religión muy asociada a todo lo que es la milicia, matar a la gente para imponer la religión. Y así estamos viendo que de los musulmanes se armaron muchas facciones. Unas facciones se quedaron en todo lo que es Arabia, otras se fueron hacia la India, hacia Asia, el norte de Asia, y en todas partes del viejo mundo encontramos grandes pueblos musulmanes. Entonces, cuando nosotros estudiamos las religiones,
De una u otra manera todas las religiones promueven la conciencia moral. Nosotros no podemos hablar de que Dios es un Dios malo, perverso, y que manda a alguien musulmán para condenarlo al infierno por el solo hecho de ser musulmán. Dios no se equivoca y son personas que también, como todos los seres humanos, tenemos acceso y merecemos la salvación dependiendo de nuestras obras, que es en el fondo lo que nos dicen todas las religiones. Ya por el otro lado tenemos todo lo que son las religiones originarias en los Vedas. Los Vedas se van escribiendo una serie de versos, de poemas épicos, a los que se les va generando una gran adoración. Después va haciendo tránsito hacia las religiones brahmánicas, hacia el brahmanismo, donde ya empiezan a adorar animales, donde empiezan a meterse toda suerte de dioses, hasta llegar a las religiones hinduistas actuales, que son absolutamente frecuentes a nivel mundial. Entonces, tanto el hinduismo actual como el muslismo, como el judaísmo, como el cristianismo, el catolicismo, todas son religiones válidas, todas son religiones vigentes, y la idea es que si nosotros nacemos católicos, pues permanezcamos católicos, porque todos estos cambios de religión únicamente nos están reflejando esa inestabilidad de nuestras emociones. Entonces, ya dentro del cristianismo, a raíz de todo lo que fue Martín Lutero, que fue el padre del protestantismo, se llama protestantismo porque ellos protestan básicamente ante dos cosas: ante la autoridad del Papa y de que Jesús esté presente en la comunión, en la Eucaristía, es decir, en la Santa Hostia. Entonces ya de todas estas escuelas protestantistas se armaron toda una suerte de religiones que tienen cientos de miles, millones de feligreses a nivel mundial, y tenemos también el catolicismo, que el católico se supone por teoría que debe estar sometido a la autoridad del Papa, cree en la comunión y cree en una serie de principios sacramentales. Entonces nosotros estamos viendo que todas estas religiones nos van a ayudar a fomentar a nosotros nuestra espiritualidad, porque si estudiamos también un poco, por ejemplo, el budismo es una escuela espiritual muy válida, que se ha tomado mucho en las técnicas de mindfulness, incluso en la logoterapia, como la trascendencia de nosotros a nuestro propio sufrimiento, que eso en el fondo es lo que buscan todas las religiones, cómo trascendemos nosotros nuestros propios sufrimientos, cómo resolvemos nuestros problemas, y siempre bajo un código, una serie de leyes que nos lleven a ser buenas personas. Por ello es tan importante entender que religiones como el taoísmo, que las leyes del Tao están basadas en la no comisión de mal, es no cometer males, así como el cristianismo nos dice hagan bienes con el prójimo, el taoísmo nos dice al menos si no hace bienes, al menos no cometa males a su prójimo ni a usted mismo. Y ya el confucianismo es una escuela filosófica o religión muy conservadora, donde le da muchísima importancia a sus ancestros, la importancia de venerar a los ancianos, a las personas que llevan más vida que nosotros. Entonces estamos viendo de que de todas las religiones podemos rescatar cosas absolutamente valiosas. Vemos, por ejemplo, en los musulmanes la obediencia a la ley. Los feligreses musulmanes son absolutamente obedientes al Corán, a las reglas que se les ponen. Vemos del judaísmo la unión que hay entre la feligresía, la solidaridad dentro de los feligreses. Por ejemplo, de los cristianos protestantes, la fortaleza en la oración, son personas que oran constantemente. La fortaleza del católico está en la comunión, en la oración también, obviamente. Vemos que en todas estas religiones indostánicas también hablamos de una gran benevolencia, la obediencia a un código y a unas leyes, porque los hinduistas son personas que terminan siendo absolutamente obedientes y adheridos a su propia religión. Del hinduismo como de los musulmanes armaron muchísimas, cientos de sectas diferentes, de donde nosotros podemos ir rescatando cosas valiosas. Entonces, lo importante para mirar, para revisar las religiones, no es mirar lo malo que hacen los católicos, que este cura hizo esto, o que los musulmanes van y se suicidan y matan a una cantidad de gente. No, la idea no es mirar lo negativo, sino mirar lo positivo y las buenas enseñanzas que nos pueden dejar las diversas religiones para nutrir y fomentar nuestra espiritualidad. Muchísimas gracias, les habló Andrés Jaramillo.